Hola, bienvenidos a Contratos Mercantiles. En esta sesión vamos a conocer uno de los contratos de mayor relevancia en un aspecto de nuestra vida cotidiana, que van a ser los contratos que están relacionados con los depósitos bancarios. En esta sesión lo que vamos a entender o vamos a analizar y comprender va a ser el concepto, los elementos personales, así como los elementos reales que van a tener en sus contratos, que va a ser de elementos de existencia y requisitos de validez para los contratos bancarios de depósito. Y en este aspecto vamos a conocer lo relacionado en cuanto a lo que son las clases de depósito, así para los depósitos regulares como irregulares de depósito. Para poder entender cuáles son los contratos bancarios o los contratos de depósito bancarios, tenemos que tomar en cuenta un tema principal para el funcionamiento de este tipo de depósitos bancarios, que va a ser el sistema financiero mexicano. Este sistema financiero mexicano va a estar compuesto por todos los organismos reguladores y supervisores respecto a lo que va a ser la banca. ¿Por qué? Porque estas instituciones que van a ser públicas van a reglamentar y van a supervisar todas las operaciones y todas las actividades financieras que se van a llevar a cabo en nuestro país. Este sistema financiero va a poner en práctica y va a definir todas las políticas monetarias y financieras que se estén o que se encuentren fijadas en el gobierno. En este caso nosotros vamos a ver que a través de los depósitos bancarios, quienes van a regular todos estos movimientos en cuanto a lo que son los contratos, va a ser a través de este sistema financiero mexicano. Y uno de los principales, uno de los organismos que se encuentran regulados entre ellos, van a destacar lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y entre otros que existen. De esta manera vamos a ver cuáles son los organismos operativos que van a hacer que estas instituciones puedan realizar las operaciones y todas las actividades financieras de una manera adecuada, que ellos estén realizando acorde a las atribuciones correspondientes sus actividades, y por lo tanto vamos a ver que van a existir o van a estar agrupadas en diferentes especialidades respecto a las actividades que van a realizar. En un primer aspecto vamos a ver todas las que son las instituciones de crédito. Estas instituciones de crédito van a estar regidas por lo que es la banca múltiple, la banca de desarrollo y las sociedades financieras de objeto limitado, que son aquí donde vamos a tomarlas en cuenta, porque a través de ellas vamos a realizar lo que son los depósitos bancarios. Con ellas nosotros vamos a realizar este tipo de contratos para poder gestionar determinadas actividades que están siendo reguladas por este sistema financiero mexicano. Entendiendo o dando esta diferencia entre lo que es la banca múltiple y la banca de desarrollo, que comúnmente la banca múltiple la vamos a conocer como esta banca comercial, en donde nosotros podemos realizar las operaciones cotidianas y que nosotros como personas físicas o en su caso como personas morales podemos allegarnos de ellas. Y por otro lado tenemos lo que es la banca de desarrollo, que van a ser instituciones que están especializadas para algún sector determinado y que únicamente aquellos que se encuentren bajo ese supuesto jurídico podrán tener acceso a este tipo de banca de desarrollo. Entonces, nosotros vamos a ver o vamos a adentrarnos a lo que es esta banca múltiple. Nosotros conocemos diferentes instituciones de lo que es esta banca múltiple o lo que es la banca comercial. Por ejemplo, el Banco Nacional de México, lo que es BBVA Bancomer, lo que es el Banco Santander Serfín, banca Banorte. Entonces, dentro de ellos estamos viendo que existe la banca comercial o lo que es la banca múltiple. Nos están ofreciendo que nosotros podamos allegarnos de diferentes operaciones, mientras que en este Banco de Desarrollo, por ejemplo, vamos a tener el Banco de Comercio Exterior. ¿Por qué? Porque únicamente se está especializando para aquellas actividades que vayan a ser realizadas para comerciar en el extranjero. Ahora, dentro de ello vamos a tener también dentro del sistema financiero mexicano que existen algunas actividades que van a auxiliar al crédito. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de actividades económicas va a ser en cuanto a lo que es la recaudación y también poner a disposición esta economía y que haya una circulación.
Entonces, va a haber algunas actividades que sean auxiliares del crédito, que no únicamente estamos hablando de que se pueda prestar o realizar un contrato de préstamo de dinero, sino que también existen otras actividades que se pueden llevar a cabo y que el Estado va a regular estas actividades, pero que también estamos hablando de crédito. Por ejemplo, vamos a hablar de los almacenes generales de depósito, de las arrendadoras financieras, de las empresas de factoraje financiero, de las uniones de crédito, de las sociedades de ahorro y préstamo, también conocidas como SAPs, señalando entonces que estas instituciones van a estar también encomendadas a realizar el crédito, pero con alguna función específica. Y por otro lado, también vamos a tener que dentro de este sistema financiero mexicano van a estar reguladas aquellas organizaciones bursátiles, y dentro de ellos se van a encontrar lo que son la Bolsa Mexicana de Valores, las casas de bolsa, las sociedades operadoras de sociedades de inversión, así como las sociedades de inversión, el Instituto para el Depósito de Valores, el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, las calificadoras de valores, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la Academia Mexicana de Derecho Financiero, el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados. Estas las tenemos que conocer como toda, que van a estar organizando o van a estar tutelando toda esta organización o actividad bursátiles, es decir, de inversión. Y por otro lado, también dentro de este sistema financiero mexicano se va a regular todas aquellas instituciones de seguros y fianzas, y vamos a tener aquí lo que son las aseguradoras y las afianzadoras. También dentro de este sistema financiero mexicano, es decir, que lo va a estar regulando el Estado, vamos a encontrar algunos otros organismos como lo que son las entidades de ahorro y crédito popular, lo que son las sociedades de ahorro, perdón, las sociedades de información crediticia y las controladoras de grupos financieros. Todos estos grupos, todas estas clasificaciones en cuanto a lo que son las instituciones van a estar completamente reguladas por el Estado para poder desarrollar sus objetos sociales, y que por lo tanto el Estado va a estar supervisando que estén realizando, que estén gestionando estas actividades que les ha autorizado el Estado de una manera correcta. Ahora, nosotros para hablar de los contratos de depósitos bancarios tenemos que hablar de operaciones bancarias, y vamos a ver que hay diferentes tipos de operaciones bancarias que van a realizar estas instituciones de crédito, y que vamos a ver que existen tres tipos de operaciones bancarias que vamos a conocer como lo que son las operaciones pasivas. Y estas operaciones pasivas vamos a entenderlas que van a ser cuando las instituciones de crédito van a recibir recursos del público, es decir, las personas van a asistir a entregar su dinero o a darle a esta institución de crédito la guarda y la custodia de su propiedad. En este caso estamos hablando del efectivo. Y por lo tanto, cuando le están entregando este efectivo para el banco, para la institución financiera o la institución bancaria, constituye un pasivo, es decir, va a deberle a el público. Por otro lado, vamos a tener que también existen las operaciones neutras. Y cuando hablamos de operaciones neutras, estamos indicando que también existe esta relación con el público, pero cuando no van a implicar la existencia ni de activo ni de pasivo frente a las demás personas. Es decir, nada más van a otorgar servicios. Y por otro lado vamos a tener lo que son las operaciones activas. Y cuando hablamos de las operaciones activas, vamos a indicar que la institución donde se entregó este dinero va a otorgar créditos al público, y por lo tanto, en este caso, la institución se va a convertir en un acreedor, es decir, se le va a deber a la institución de crédito respecto a los bienes que hayamos entregado. Entonces, resumiendo, vamos a ver que una operación pasiva es cuando una persona, ya sea física o moral, asiste a una institución
a darle en custodia para que maneje, para que guarde y custodie algún bien específico, hablando en términos económicos, algún bien económico como lo que es efectivo, le va a dar a esta institución esta guarda y custodia para que se almacene. En ese caso la institución está debiendo a esta persona, se convierte en sus pasivos. Las operaciones activas van a hacer que lo que esté manejando como guarda y custodia pueda otorgarlo como crédito, es decir, pueda otorgarlo hacia otra persona, y por lo tanto el banco, o en su caso las instituciones de crédito, puedan tener esta opción de cobrar, y por lo tanto se convierten en acreedores. Y mientras lo que son las operaciones neutras son operaciones de servicio y por lo tanto no implican la existencia ni de pasivo ni de activo. Cuando nosotros vamos a depositar algún dinero porque queremos disponerlo posteriormente, estamos hablando de una operación pasiva, es decir, el banco nos va a deber a nosotros. Si nosotros necesitamos algún crédito para realizar pagos correspondientes y le solicitamos que nos presten algún dinero determinado, estaremos señalando una operación activa. Nosotros le deberemos, o en su caso estaremos señalando que el banco es un acreedor. Y si nosotros asistimos a alguna institución, a un banco, para solicitar el pago de un servicio, por ejemplo, que podamos pagar en el banco lo que es el pago del servicio telefónico, entonces estaremos hablando de una operación neutra o una operación de servicio, toda vez de que no tenemos ninguna relación de pagar o una obligación de pagar frente a institución, únicamente nos estará otorgando un servicio determinado. Entonces vamos a ver cuál es el concepto de una operación bancaria. Cuando estamos hablando de una operación bancaria, va a consistir en esa intermediación profesional entre lo que es el comercio de dinero y el crédito. Es decir, aquí lo importante, un elemento importante va a ser este dinero para que pueda ser operado a través de una custodia o para poder otorgar un crédito. Y por lo tanto, aquí el banco van a recolectar el dinero de aquellos que no tienen de una manera cómo custodiarlo en otro lugar, para que posteriormente ellos decidan invertirlo y ellos puedan proporcionar crédito a quienes necesitan el dinero. Es decir, que por un lado las instituciones van a ofrecerle una inversión a aquellas personas que deseen ahorrar su dinero, que deseen que su dinero esté protegido, y por otro lado, a través de ese almacenamiento, van a proporcionarle o van a ofrecerle crédito a aquellas personas que necesiten este dinero. Y por lo tanto, los que van a llevar este dinero al banco, el banco va a tener esa deuda frente a ellos, es decir, van a convertirse los bancos, en este caso, como sujetos pasivos, y posteriormente, al realizar este préstamo a otras personas que lo necesiten, van a señalarse que ellos se van a convertir en acreedores. Y cuando estamos hablando de esas personas que depositen el dinero, que dejen su dinero en guarda, que lo estén custodiando el banco, estamos señalando que son capitalistas, que están prestando su propio capital hacia el banco, pero sin embargo no son banqueros, únicamente están otorgando este dinero para que sea custodiado y que están dando un capital hacia el mismo banco. Por lo tanto, estas operaciones bancarias, que también son conocidas como contratos bancarios, van a consistir en este negocio jurídico que es de tipo general, que se van a considerar o se van a clasificar de acuerdo al sujeto que las va a realizar. Porque por un lado vamos a tener lo que son las operaciones de banca y crédito. Y estas operaciones de banca y crédito van a ser aquellas que sean relativas a la captación de los recursos del público en lo que es el mercado nacional para su colocación en el mismo público mediante actos causados de pasivo directo o en su caso contingentes, quedando un intermediario obligado a cubrir este principal y en su caso todos los accesorios financieros para que
tengan esta seguridad respecto a los recursos captados. Es decir, que a través de estas operaciones de banca y crédito estamos indicando que la institución bancaria, una institución de crédito o en su caso los bancos, tiene que asegurar que va a cumplir estas obligaciones frente a otra persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un negocio jurídico. Se estamos realizando una relación contractual entre las partes en donde una persona va a dejar su capital, es decir, se está convirtiendo en capitalista del banco. ¿Por qué? Porque va a poder manejar este capital para poder posteriormente entregar este dinero o manejar este dinero hacia aquellas personas que dentro del mismo público lo vayan a necesitar, y esto tiene que ser dentro de un mercado nacional. Por eso nosotros estamos señalando que dentro de lo que es la banca de múltiple o la banca comercial es donde va a ser directamente en una nación, directamente lo que es en el país, para que se estén regulando todas aquellas operaciones y no vaya a ir en menoscabo de las mismas personas. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de estas operaciones de depósitos bancarios, nosotros vamos a señalar que es una operación completamente pasiva. ¿Por qué? Porque estamos señalando que también es conocida como una operación de captación, y cuando señalamos que es una operación de captación, vamos a indicar que la institución está recibiendo este dinero, este efectivo, para que sea custodiado. Y a través de esta captación vamos a indicar que se van a efectuar depósitos bancarios en dinero. Y por lo tanto, aquí dentro de esta captación vamos a ver que una de las formas en donde estas instituciones pueden tener o pueden llevar a cabo esta captación, esta recaudación o almacenar o tener en custodia este efectivo, pueden ser de diferentes formas. Una de las primeras formas que vamos a tener va a ser a la vista. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una operación pasiva, es de que nosotros el entregarle nuestro capital al banco, vamos a entregarle esta titularidad, estos beneficios que nosotros vamos a poseer y que por lo tanto podemos retirarlo porque es propio, es decir, es de nuestra propiedad, y que por lo tanto en cualquier momento nosotros podemos disponer de nuestro capital. En este aspecto, cuando hablamos de estas operaciones activas, si estamos nosotros dejando nuestro capital en un banco, nosotros podemos señalarle cómo podemos manejar nuestro dinero, y en este sentido vamos a ver que al nosotros ser los titulares, a ser los beneficiarios, podemos retirarlo en el momento que nosotros deseemos, si así se lo hacemos indicar al momento de realizar este depósito, o en su caso podemos señalarlo a través de que sean retirables en días preestablecidos, o podemos señalar a través de una cuenta de ahorro o a los plazos determinados. ¿Cómo vamos a realizar nosotros este contrato de depósito? Primero vamos a ver que en un aspecto completamente civil, el contrato de depósito va a ser aquel contrato por el cual el depositario se va a obligar hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquel le va a confiar y la va a guardar para restituirla cuando le pida el depositante. Eso estamos hablando respecto a lo que es el contrato de depósito, en donde una persona le va a solicitar a otra que guarde, que le va a confiar, que esté custodiando algún bien en específico, ya sea un bien mueble o bien un bien inmueble, para que cuando así se lo solicite le restituya este bien. Estamos hablando en este caso de un contrato de depósito. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de depósitos bancarios, vamos a hablar que va a ser completamente regulado en un aspecto mercantil, es decir, su naturaleza jurídica va a ser completamente mercantil, y en este caso vamos a hablar que existen depósitos mercantiles de carácter regular así como de carácter irregular, en la diferencia que, como habíamos señalado con anterioridad, con un contrato de depósito es de que se le va a indicar un bien mueble o un inmueble para que se le esté confiando respecto a su custodia de este bien, mientras que en un depósito mercantil lo tenemos que considerar desde el punto de vista
de que sea regular o sea irregular. Un depósito va a ser regular cuando el depositario no puede usar esta cosa depositada y mucho menos se puede disponer de ella, ya que tendrá que devolverla. Mientras que un depósito será considerado como depósito irregular cuando el depositario está autorizada a disponer de los bienes y su obligación únicamente está reducida a devolverlo en el mismo número de especies y calidades de lo que se trata, por ejemplo, cuando hablamos de bienes fungibles y que pueden sustituirse por otros. Una diferencia o un ejemplo, en esta diferencia vamos a indicar, si nosotros dejamos en custodia alguna mercancía de arte, por ejemplo, algún cuadro, estamos señalando que es un depósito regular. ¿Por qué? Porque el depositario no podrá disponer de ella, no puede disponer de esta cosa. ¿Por qué? Porque tiene que devolverse en las mismas calidades y en las mismas características. Mientras que si hablamos de un depósito irregular, es de que se le da la autorización para que se puedan disponer de estos bienes y aquí la salvedad es de que se tengan que entregar estos bienes en cuanto a lo que son los números o las especies. Si nosotros asistimos a una institución bancaria a realizar un depósito por la cantidad de 200 pesos, nosotros podemos asistir ya sea con un billete de 200 pesos, un billete de a 100 pesos o lo podemos manejar en diferentes modalidades en cuanto a lo que es la moneda. Sin embargo, estamos señalando que le estamos dando en custodia el dinero, es decir, la cantidad. Si no le estamos dando en custodia lo que es el objeto depositado. Por lo tanto, si en un plazo determinado o en un tiempo posterior nosotros vamos y deseamos retirar la cantidad de 200 pesos o esos 200 pesos que nosotros habíamos depositado, nos estamos manifestando que únicamente estamos retirando la cantidad y no vamos a retirar el billete que nosotros hayamos depositado. ¿Por qué? Porque podrá entregarnos a través de monedas, podrá entregarnos a través de billetes, podrá entregarnos 4 billetes de 50 pesos, podrá entregarnos un billete de 200 pesos o 2 billetes de 100 pesos. Aquí nosotros lo que estamos valorando es de que nos entregue la cantidad determinada. No estamos observando que nos entregue la misma especie y calidad. ¿Por qué? Porque el billete que nosotros entregamos al momento de realizar este depósito se dispuso al momento de que así lo requería la institución bancaria. Entonces, esa nosotros vamos a conocer como la diferencia en cuanto a lo que es un depósito irregular y un depósito regular. Los depósitos regulares van a ser todos aquellos en donde no se puede disponer de la cosa objeto del contrato, se tendrán que entregar con las mismas calidades y características. Y en cuanto a lo que son los depósitos irregulares, se da la autorización de que puedan disponer de ellas y estamos hablando de que mientras se entreguen con las calidades y características que requiere el objeto, nosotros estamos dando el cumplimiento de esa obligación. Ahora, cuando estamos hablando de depósitos bancarios de dinero, nosotros vamos a ver que estos depósitos van a constituir una principal operación pasiva que se van a estar realizadas en los bancos a través de un contrato de depósito. Este contrato de depósito va a hacer que un depositante va a entregar una determinada suma de dinero y que tiene que ser de acuerdo a las disposiciones legales aplicables en nuestro país en moneda nacional o en su caso, si así está permitido dentro de la institución bancaria y ha sido autorizada por la ley, se puede dar una apertura en moneda extranjera a una institución para que se pueda ahorrar o se pueda invertir en su caso ya sea a la vista o a plazo para que ésta se obligue a restituirla más una suma que va a amparar este recibo o lo que son los intereses en la misma especie. Cuando nosotros realizamos este depósito bancario de dinero, estamos señalando que vamos a asistir a una institución, vamos a entregar una cantidad determinada y la institución se va a obligar a devolvernos de acuerdo a los plazos establecidos en el mismo contrato, más los intereses que hayan sido señalados en el mismo contrato. Porque como vamos a ver con posterioridad, vamos a indicar si nosotros realizamos esta disposición para que sea a la vista, para poderlas tener
la disposición de manera inmediata o a un día establecido con rendimientos superiores. Y por otro lado tenemos lo que son los depósitos bancarios regulares de dinero. Cuando estamos hablando de una disposición o un depósito regular, estamos indicando de que no se le está dando la titularidad de un bien específico a la institución, sino que tendrá que devolverla en las mismas calidades y características que los fueron entregados. Y por lo tanto, para que se pueda considerar regular o como un verdadero depósito regular, deberá practicarse y deberá constituirse ya sea en una caja, en un saco o en un sobre cerrado, y no se podrá transmitir la propiedad de este objeto a el banco para depositario. Es decir, únicamente se le está entregando la custodia de algún objeto determinado, y si estamos hablando de dinero, se le tendrá que entregar bajo estas características para que realmente pueda ser custodiada. Completamente aquí podemos hablar de las cajas de seguridad. Nosotros podemos acudir a una institución y llevar un cofre, quizá podemos señalar, es un cofre de monedas, y este cofre tendrá que ser entregado y no se le puede dejar o no se le puede indicar, en este caso a la institución, que pueda disponer de esta mercancía, de este objeto del contrato. ¿Por qué? Porque estamos señalando que será un depósito regular y que al momento que nosotros queramos disponer de este dinero, tendrá que ser entregado con las mismas condiciones, con unas características en que fueron entregadas para su custodia. Si nosotros llegamos, por ejemplo, a una institución bancaria, institución de crédito, y llegamos con un cofre de 50 monedas de plata y 50 monedas de oro, tendrán que ser indicadas que tendrán que ser regresadas estas mismas monedas de plata y estas mismas monedas de oro, porque no podrá señalar que al plazo del tiempo, al paso del tiempo, tendrán que ser devueltas estas monedas con otras, o podría manifestarse que podrá entregarse al tipo de cambio del día. Tendrá que indicarse que las mismas monedas que fueron entregadas para depósito, para custodia de la institución, son las mismas monedas que tendrán que entregarse. Podrá dirigirse en ese aspecto, si la moneda tenga algún número de serie, el mismo número de serie es la que tendrá que ser devuelta en este depósito bancario regular de dinero. Ahora, frente a lo que es un depósito irregular de dinero, vamos a hablar que existen en lo que es una cuenta de cheques o una cuenta de ahorro. Este depósito bancario irregular va a tener una naturaleza en lo que es el mutuo, es decir, que se le está otorgando o se le está prestando a una institución bancaria, porque recordemos que es una operación pasiva y que en este caso tendrá que ser devuelta en tiempo determinado o cuando así se le requiera a la institución. Y por medio de esta operación, los bancos van a recoger los ahorros del público y por lo tanto van a obtener una previsión para sus operaciones activas. Y respecto a este depósito regular de dinero, puede ser a plazo fijo, ya sea a la vista, y cuando estamos hablando de estas características es que van a ser reembolsables a petición del depositario en cualquier momento. Cuando hablamos de un depósito irregular a la vista, nosotros vamos a señalar que es aquel depósito en el que una institución de crédito se va a obligar a restituir la suma depositada en el momento que lo pida el depositante. Es decir, se tiene una disponibilidad absoluta a favor del cliente. Si nosotros acudimos a una institución de crédito y realizamos un contrato en donde vamos a aperturar una cuenta, nosotros a través de esta apertura de cuenta realizamos una operación activa con el mismo banco. Al realizar esta operación le vamos a indicar que va a tener un dinero determinado en ese momento y por lo tanto se le va a tener esa característica de que nosotros podamos disponer en todo momento de una manera absoluta del efectivo que se le está entregando. Hoy en día una manera de disponer este efectivo, por ejemplo, es cuando nosotros tenemos nuestras tarjetas de débito. Al momento que nosotros queramos disponer de alguna
cantidad de dinero determinada, podemos asistir a un cajero automático a disponer de esta cantidad. Es decir, el dinero es de nosotros, nos pertenece y está sujeto a la vista, es al momento que nosotros deseemos tener nuevamente de regreso ese dinero. Y nosotros vamos a ver que aquí la diferencia, o cómo se está llevando a cabo este depósito regular de dinero, es de que si nosotros depositamos una cantidad determinada, por ejemplo, ahora vamos a señalar, estamos señalando o depositamos una cantidad de 2,000 pesos, nosotros depositamos el dinero, pero en ningún momento nosotros anotamos un número de serie o un número de control respecto a los billetes, y al momento de que nosotros retiremos el dinero no nos están entregando el mismo producto, o en este caso el mismo billete. Entonces vemos que es un depósito irregular porque no nos están entregando la misma mercancía que nosotros depositamos. Otro tipo de depósito irregular que vamos a considerar es el depósito en cuenta corriente, o también denominado como depósito en chequera. Estos depósitos en dinero van a estar constituidos a la vista en instituciones de crédito que van a ser entregados a través, o se les va a entregar cheques para poder tener esta disposición respecto a las cantidades que vaya a solicitar, y por lo tanto va a consistir que por parte del mismo banco va a tener la obligación de recibir los fondos que el cuentaviente, y por otro lado va a tener esta obligación de pagar los cheques que esté libre contra la cuenta. En ese depósito de cuenta a las cheques, el cuentaviente va a ser siempre un acreedor del banco, y por lo tanto este va a tener prohibido pagar cheques que estén al descubierto. ¿Cómo se estamos llevando a cabo este contrato de depósito en cuenta corriente o contrato en cheques? Se está indicando que una persona va a realizar una apertura de cuenta ante una institución de crédito o ante un banco, y por lo tanto a través de esta operación de crédito el banco va a otorgarle la forma de que pueda tener esa disposición de sus haberes, es decir, le va a entregar una chequera. A través de esta chequera, la persona o el titular de la cuenta, el depositario, él conoce que tiene una suma determinada de dinero y que por lo tanto le va a dar la instrucción al banco para que pueda pagar las cantidades que en él se manifiesten, y que por lo tanto si no se le da esta indicación al banco, el banco no podrá obligarse al pago de esta obligación, y de esta manera el depositario va a tener de una manera registrado cuáles van a ser los movimientos que tenga en su cuenta, y por lo tanto va a hacer que este dinero que está siendo depositado en el mismo banco van a ser de su propiedad, y que le está indicando o le está exhortando al banco que pague las cantidades determinadas en el mismo cheque. Ahora, por otro lado, vamos a tener también lo que es el depósito de ahorro. En este tipo de cuentas, o cuando hablamos de este tipo de depósitos irregulares de dinero convertidos en depósitos de ahorro, vamos a indicar que se va a entender por tales los depósitos bancarios que sean con intereses capitalizables. Cuando estamos hablando tanto de los depósitos bancarios, ya sea en cuenta corriente o a la vista, comúnmente en este tipo de depósitos las instituciones de crédito no otorgan algún rendimiento por tener o custodiar este efectivo, sino únicamente nos va a dar la apertura de que nos va a vigilar o nos va a custodiar, nos va a guardar un efectivo en un tiempo determinado. Mientras que si hablamos de una cuenta de ahorro, es donde aquí la institución de crédito o la institución bancaria nos va a dar un rendimiento que pueda ser capitalizable en los lapsos determinados, y por lo tanto se va a comprometer que estos depósitos se tengan que anotar en una libreta. Esto realmente ha tenido una evolución en cuanto se pueda comprobar
cuánto es lo que nosotros estemos ahorrando. Esta libreta es una forma de comprobar que realmente se ha realizado algún depósito a nuestra cuenta de ahorros y que por lo tanto se puede proporcionar información. Esta libreta de ahorros se proporcionaba de manera gratuita a los depositantes y se manifestaba todos los depósitos que se estaban realizando y cómo eran los movimientos. Estas libretas se contenían todas las condiciones generales para realizar estos depósitos y constituían los títulos ejecutivos o títulos de crédito para la institución y que no se tuviera ningún tipo de reconocimiento de firma o algún otro requisito previo alguno. Hoy en día estas libretas de depósito ya han quedado obsoletas y que se han ido modificando a través de los comprobantes que nos emite el mismo banco para que quede el registro de cuál es la cantidad que nosotros estemos depositando. Antes que teníamos estas libretas de depósito, posteriormente se convirtieron en lo que eran las fichas de depósito y hoy en día nos entregan los famosos vouchers en donde a nosotros el mismo banco extiende cuál es la cantidad depositada y que va a ir directamente a una cuenta de ahorro. Y en esa cuenta de ahorro se va a ir aclarando, se va a especificar cuál es la cantidad que ha sido depositada para una cuenta en específico y a través, si nosotros, aquí va a ser señalado, entre más ahorro nosotros tengamos en nuestra cuenta, pues nos van a entregar un rendimiento mucho mayor. Otro tipo de depósitos que también tenemos aquí son los depósitos retirables en días preestablecidos. En este tipo de cuentas de depósitos vamos a ver que es un contrato entre una institución de crédito y una persona física o una persona moral con una tasa de interés fija en la que solo se podrán efectuar retiros con base al saldo existente y en los días que se deban de establecer conforme se dio el día de apertura. Por ejemplo, se puede señalar que pueda depositarse únicamente un día establecido y se pueda tener disposición únicamente del saldo que se encuentre contenido, pero pueda ser retirable el día que se fijó en el mismo contrato y que otro día no podrá tener disposición de ese efectivo. Frente a otro tipo de contrato que tenemos lo que son los contratos de depósito a plazo, que va a ser aquel en el que se va a estipular al depositante que no pueda retirar una suma determinada o una suma depositada, sino después de un plazo transcurrido y que sea pactado por las partes. Aquí comúnmente vemos estos plazos que sean a 7 días, a 15 días, a 28 días, etcétera, o a 360 días, pero aquí ya se está determinando un tiempo establecido para poder tener disposición a esa suma depositada o una suma determinada y que en su momento podrá determinarse si se puede tener disposición de toda la cantidad o únicamente podremos tener disposición de la cantidad que nosotros solicitemos y además podrá ser renovable al vencimiento. Otro tipo de depósitos bancarios irregulares que nosotros tenemos son los depósitos con previo aviso. Ese tipo de depósitos va a ser en donde en el contrato se va a estipular que el depositante no puede disponer de una suma depositada, sino hasta que haya transcurrido un determinado tiempo y también se tenga que hacer alguna notificación hacia el depositante para que la institución depositaria tenga ese conocimiento. En ese tipo de contratos va a establecerse un plazo en el cual, a través de un previo aviso, pueda realizarse un monto y también se pueda conocer cuántos días puede tener, en ese caso, la institución de crédito para poder allegarse ese dinero. En este tipo de depósitos vamos a señalar que no existe un plazo determinado, es decir, no existe un plazo fijo y que puede indicarse una fecha cierta, pero para que el banco sepa, se le tiene que avisar con días de anticipación que el dinero que va a ser retirado para que ésta pueda tener o pueda llegarse de las cantidades de los montos señalados y poder tener las providencias necesarias para poder disponer del dinero. Aquí con este tipo de contratos de depósitos bancarios irregulares con previo aviso, se va a realizar un contrato
en el que se va a indicar que después de un tiempo determinado, una vez ya realizado esta apertura, después de un tiempo determinado puede tener disposición de este dinero. Pero para que pueda tener disposición de este dinero, tendrá que notificarle, tendrá que darle aviso a la institución de las cantidades, o en este caso del monto que va a ser retirado, y que una vez ya pasado este plazo puede disponer de ese dinero. Esto va a servir para que los bancos puedan tener completamente esta disposición y el depositario pueda hacer uso de su efectivo. Otro tipo de depósito que vamos a tener va a ser los depósitos en los almacenes generales de depósito. En este tipo de depósitos realmente no se están considerados dentro de las instituciones de crédito, toda vez que aquí lo vamos a considerar como una actividad auxiliar del crédito. Pero vamos a ver que un almacén general de depósito va a ser aquel en donde va a recibir en depósito algún tipo de mercancías que generalmente van a ser objeto de transacciones comerciales y por lo tanto se van a expedir certificados de depósito o en su caso bonos de prenda que van a ser títulos de crédito, con lo que se va a facilitar la operación del crédito sobre las mercancías. Aquí nos podemos nosotros allegar de que estos títulos de crédito, estos bonos de prenda o estos certificados de depósito sí podrán ser depositados dentro de las instituciones de crédito para su guarda y custodia. También otros los tipos de depósitos que tenemos van a ser los tipos de depósito bancarios de títulos de crédito. En este tipo de depósitos van a ser completamente ya sea regulares o irregulares, es decir, que pueden ser de custodia o en su caso de administración. Si hablamos de que el depósito bancario, que el título no va a transmitir la propiedad al depositario, sino que únicamente a través de los convenios escritos va a señalar que queden a su custodia, vamos a conocer que sean los depósitos regulares. ¿Por qué? Porque únicamente se va a indicar que para la misma institución de crédito va a custodiar, va a observar que esté completamente guardado en una institución de crédito. Mientras que, por otro lado, también podemos indicar que a través de un convenio escrito, el depositante pueda autorizar ante el depositario que pueda tener esta obligación de restituir o hacer efectiva todas las acciones que se encuentran en los títulos de crédito. Y por lo tanto, podemos ver que se puede manejar que sea en simple administración, perdón, en simple o en administración, porque será diferente nosotros dejar un título de crédito en donde se contemple que únicamente esté custodiado a que puedan ejercerse los derechos que estén consignados en el mismo título. Ahora, si estamos viendo que existe un depósito simple, va a hacer que el depositario quede obligado a la mera conservación, es decir, a la guarda y custodia del material de los títulos, y por lo tanto el depositario se obliga a devolverlo al depositante al vencimiento. Aquí, por ejemplo, podemos asistir a las instituciones de crédito o a lo que son los bancos a depositar determinados títulos o determinados documentos para que únicamente sean guardados, para que sean custodiados y que en el plazo que se haya señalado en el mismo contrato tengan que devolverse sin ningún problema. Por ejemplo, nosotros podemos depositar, en este caso, certificados de depósito en donde están cubriendo la titularidad de una mercancía. O en su caso también nosotros podemos dar aquí como un depósito simple la guarda y la custodia de actas constitutivas, de escrituras públicas, en donde no podrán ejercer derechos consignados en el mismo documento. Mientras que en lo que son los depósitos en administración, vamos a ver que aquí el depositario deberá también efectuar el cobro de los títulos y practicar todos los actos necesarios para la conservación de los derechos que estén conferidos ante el depositante. ¿Por qué? Porque podemos ver que aquí existen los títulos de crédito y bajo esa consideración se puede indicar que tienen las características de los títulos de crédito, es decir, la incorporación. Es decir, que el derecho está incorporado al título y que en el caso de que se
esté manejando algún tiempo y no se realice ninguna acción respecto al título de crédito, podamos tener como consecuencia la prescripción sobre el título. Por eso tendrá que considerarse a través de convenio escrito hacia la misma institución que tendrá un depósito en administración, queriendo decir que está administrando el mismo título, es decir, puede realizar el cobro de todo el título y practicar todos los actos que sean necesarios para conservar todos los derechos que se encuentren en el mismo documento. Y que aquí vamos a señalar que para el momento en que se haya de ejercitar algunos derechos accesorios o que haya alguna opción en cuanto a realizar alguna exhibición y que esto implique algún pago, algún gasto o alguna gestión que esté relacionado con lo que son los títulos de crédito o los títulos depositados, el depositario deberá proveer los fondos necesarios para el ejercicio de este derecho opcional. O en su caso, en el caso del vencimiento, podrá hacerse el pago respectivo por todos estos gastos o estas cargas financieras o estos cargos de los accesorios para hacer cobrable o para ejercer estos derechos que contenían el mismo título, considerando que el mismo título de crédito tiene estas características que son la autonomía, la incorporación, la literalidad y la legitimación, y que por lo tanto se le está otorgando esta titularidad o esta representación a lo que va a ser el depositario en administración. Veamos, si nosotros tenemos un título de crédito y este título de crédito tiene en él derechos consignados, estamos hablando de lo que son las características. En primera tenemos lo que es la incorporación, y la legitimación. Estos son dos características que se le va a otorgar en este caso, en el depositario en administración. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los títulos de crédito, señalamos que el derecho está incorporado al título y al momento en que se le esté dando esa titularidad para efectuar los cobros, únicamente el que tenga en su posesión el documento podrá exigir lo que se encuentre plasmado en este título de crédito. Es decir, estamos hablando de la literalidad. Toda vez de que para poder efectuar los derechos que estén dentro de él, estamos indicando que tendrán que ejercerse. Y que como se están señalando dentro de los títulos de crédito fechas determinadas a partir del momento en que se está llevando a cabo el cumplimiento de las obligaciones, se tienen plazos o términos, en este caso, lo que son los términos, para hacerlos cumplir. Porque en caso de que no se hagan cumplir las obligaciones en los términos indicados y que sobre todo van a ser a partir del momento que se incumplió esta obligación, si nosotros vemos una inactividad por parte de ello, puede ocasionar o puede implicar lo que es la prescripción y el título de crédito ya no se podrá ejercer por alguna otra vía. Entonces, en este contrato de depósito de administración se tendrán que señalar o tendrán que indicar que se está entregando también las titularidades respectivas. O en su caso, si estamos hablando también de un título de crédito, tales como un certificado de depósito o lo que es un bono en prenda, y se tendrá que indicar que se tenga que entregar una mercancía determinada, se tendrá que consignar dentro de ese título de crédito que se podrán ejercer los derechos, porque de lo contrario estamos hablando de negocios jurídicos, estamos hablando del comercio y se pueda implicar el incumplimiento de las obligaciones pactadas y por lo tanto en este contrato de administración se puede indicar que tenga que dar este cumplimiento. Por ejemplo,
¿Qué pasa si una persona o lo que es el titular de un certificado de depósito tenga custodiadas determinadas mercancías para que puedan ser entregadas para su comercialización o para su venta? Y que dentro de este plazo el titular de este título o de este certificado tenga que salir del lugar donde habían pactado esta entrega. Lo que se puede señalar a través de este contrato de depósito en administración, que la institución de crédito pueda administrar este título para el cumplimiento de la obligación. En su caso, tendrá que administrarlo y ver las fechas del cumplimiento. ¿Por qué? Para que él, que sea el propietario de este título, no quede en un incumplimiento frente a las demás partes. Y en caso de que tengan que realizarse algunas gestiones correspondientes para poder ejercer esta obligación, se podrán o se tendrá que cobrar en este caso al depositario por todas las cuestiones o por todas las gestiones que hayan estado involucradas para este cumplimiento de obligaciones. Entonces, resumiendo, vamos a ver que dentro de ello todo esto lo que estamos hablando de los depósitos, o cuando estamos nosotros hablando de efectivo, o que estamos hablando de patrimonio económico de las personas, ya sea personas físicas o personas morales, tienen que estar completamente protegidas por el Estado, que estamos hablando de lo que es el sistema financiero mexicano, y a través de esta regulación de diferentes instituciones públicas para vigilar el cumplimiento y el adecuado funcionamiento de estos organismos, se van a regular este depósito, y estos depósitos de mercancías, o en su caso depósitos de títulos o depósitos de bienes que son fungibles, tal es el caso de dinero, podremos verlos si van a ser depósitos regulares, si la mercancía tendrá que ser devuelta conforme a las características o como las condiciones, es decir, se tendrá que devolver la misma mercancía, mientras que en un depósito irregular únicamente estamos viendo frente al cumplimiento de esta obligación, es decir, la devolución de la mercancía, sin que realmente sea necesario que se entregue la mercancía depositada. Tal es el caso del dinero. A nosotros lo que va a hacer el cumplimiento es de que nos devuelvan las cantidades señaladas, y que de acuerdo con ello las instituciones de crédito van a dar el cumplimiento de las obligaciones frente a los que están sujetos, que va a ser el depositario frente al depositante de entregar esta cantidad, y la otra parte tendrá que cubrirla en un tiempo determinado porque es una obligación pasiva, es decir, está captando recursos para que sean devueltas en los plazos y en los términos establecidos en el mismo contrato. Recuerden estar completamente en contacto y en línea a través de lo que son las tutorías, y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.